Si crees que las puertas cerradas guardan objetos, es porque nunca has escuchado una voz pidiendo auxilio detrás de una. Este fue exactamente el pensamiento que taladró la mente de la nueva limpiadora, Lucía, al cruzar el umbral del pasillo prohibido de la mansión Voldemort, un palacio de mármol y silencio donde el lujo parecía solo un barniz sobre el moho de la culpa. Allí, al final de una alfombra persa que absorbía cualquier sonido, se encontraba una puerta de roble, noche más oscura, reforzada que la propia, custodiada por una cerradura que gritaba secreto. El aire allí era más frío, denso, con olor a desinfectante fuerte mezclado con algo metálico y antiguo, como sangre seca. Aquel pasillo no era un simple tránsito, sino el punto de estrangulamiento de una vida, el laberinto emocional donde el magnate Arturo Voldemort había enterrado su mayo dolor, y ahora ese dolor estaba llamando por el nombre de Lucian. El silencio en la mansión Voldemort era la primera capa de opresión. No era el silencio de la paz, sino el de algo que está esperando para gritar. Arturo Voldemort, el magnate de 52 años, era el maestro de este silencio. Un hombre cuya fachada de filántropo ejemplar era tan pulida e impecable como los cristales que adornaban el hall de entrada. Detrás de los trajes de corte, impecable, y la sonrisa estudiada para las cámaras, residía un luto antiguo, profundo y jamás resuelto. La pérdida que lo había transformado en un controlador obsesivo que intentaba dominar el presente para no ser engullido por el pasado. Su vida era una obra de arquitectura defensiva, donde cada éxito empresarial y cada pieza de arte cara servían como ladrillos para sellar una tumba emocional. La culpa, para Arturo, no era solo un sentimiento, era una fuerza física que lo aplastaba. Durante las largas noches de insomnio, cuando las lámparas de cristal parecían lágrimas congeladas colgando del techo, veía la vida a través de una niebla de miedo constante. El miedo a que su castillo de naipes se derrumbara, que la verdad se filtrara, o que su trauma, que la había convertido en algo tangible y encerrado, saliera a la luz. Su mirada, frecuentemente evasiva y fija en un punto que no existía en la realidad, denunciaba un agotamiento que ninguna fortuna podía comprar o maquillar. Tenía el mundo, pero estaba atrapado dentro de sí mismo, aplastado por el peso de lo que había hecho o de lo que había fallado en hacer años atrás. Mientras tanto, Lucía caminaba por aquel mundo de mármol con la presencia de una sombra. Era la nueva limpiadora, una figura de ojos siempre bajos, voz casi inaudible y ropas gastadas que contrastaban brutalmente con el escenario. Lucía llevaba en su cuerpo delgado y en su postura ligeramente encorvada el mapa no solo de la pobreza financiera, sino también de la pobreza emocional, con una historia de vida hecha de cicatrices y de invisibilidad. Buscaba el anonimato como protección, el silencio como supervivencia. Su entrada en la mansión no fue una elección de ascenso, sino de necesidad. Cada paso por los pasillos helados era un recordatorio de cuánto necesitaba ese empleo, y el miedo a ser notada superaba el miedo a la propia casa. Intentaba fundirse en las paredes, hacer que su presencia fuera tan ligera como el polvo que venía a remover. Pero sus ojos, a pesar de ser tímidos, eran observadores, captando la tensión ambiental que los otros empleados ya se habían acostumbrado a ignorar. Había en ella una pureza de espíritu, una obstinación silenciosa en percibir la injusticia, aunque no tuviera el coraje de señalarla. El pasado de Lucía era un tejido de abandonos y duelos mal curados. Ella conocía el dolor de ser olvidada, de sentir el frío que no venía del clima, sino de la indiferencia humana. Esas experiencias habían calibrado su sensibilidad para el sufrimiento ajeno, convirtiéndola en una brújula involuntaria para el dolor que emanaba de aquel caserón. Sentía el peso de la atmósfera, como si fuera una manta húmeda, y percibía que la perfección forzada de la mansión escondía algo podrido, algo que estaba asfixiando lentamente, y la principal fuente de esta sensación provenía siempre del mismo lugar, al final del pasillo de servicio. Aquella mañana, al limpiar el pasillo que terminaba en la puerta prohibida, un contraste grotesco de pesados cerrojos en medio del lujo. Lucía estaba concentrada en ser invisible, en pulir el mármol frío hasta un brillo cegador, cuando el silencio de la casa se rompió. No fue un ruido, sino algo peor, un sonido ahogado, débil, seguido de una voz temblorosa. El sonido era distante, casi inarticulado, pero una sola palabra perforó el vacío en Lucía. Ella se congeló, el paño de limpieza resbalando de su mano. ¿Cómo podía aquella voz, que ella reconoció con un escalofrío en la espalda, saber su nombre?
La puerta oscura pareció palpitar ante ella, y el olor a desinfectante se intensificó, casi sofocante, antes de que continúe revelando el misterio que se esconde detrás de la puerta más prohibida de la mansión. Dime en los comentarios, si estuvieras en el lugar de Lucía, ¿habrías huido o intentado escuchar más de cerca? Si esta historia ya te está atrapando, quédate e inscríbete al canal para no perderte lo que viene a continuación, porque lo que verás más adelante es aún más grave de lo que parece. La vida de Lucía era una oda a la resistencia silenciosa, una trayectoria marcada por la lucha diaria para conseguir lo mínimo. Creció entendiendo lugar áspero que el mundo donde la única oportunidad de supervivencia era doblar la espalda y no levantar la voz. Su cuerpo cargaba el peso físico y emocional de años de trabajo extenuante y noches mal dormidas en colchones delgados. Y sus manos, a pesar de ser pequeñas, estaban callosas. Contaban una historia de garra que el alma no se atrevía a narrar. En la mansión, ella era solo un par de manos limpias y eficientes. Un cero social, cuya presencia no merecía ni siquiera una mirada directa de los patrones. La pobreza de ella no era solo la falta de dinero, era la ausencia de calor humano, la constante sensación de ser una pieza desechable en un tablero de gente rica. La maternidad, que había abrazado temprano y con dificultad, había inyectado en su vena una fuerza brutal y silenciosa, la motivación más pura para soportar el olor a moho y el frío del mármol. Con cada fregona, con cada plato lavado, Lucía luchaba no por sí misma, sino por la esperanza de que su hija no tuviera que heredar el mismo destino de invisibilidad. Esa lucha diaria era su oración, su forma silenciosa de obstinación contra el mundo. Su trauma principal era el abandono y el vacío que la pérdida dejaba. Había aprendido que confiar era peligroso y que la única seguridad venía de su propia capacidad de ser discreta. Sin embargo, su sensibilidad aguda, aquella que la hacía sentir el dolor no dicho de los ambientes, era su maldición. Percibía la falsedad en las risas, la opresión en el silencio y la tragedia en los ojos vacíos de Arturo. El drama de la mansión la afectaba porque resonaba su propia soledad, el aislamiento que ambos, el rico y la pobre, parecían compartir de formas diferentes. La opresión silenciosa que planeaba sobre la mansión era sentida por Lucía como un dolor de cabeza constante, una presión en el pecho que la hacía respirar en bocanadas cortas. Veía a los otros empleados, figuras grises y resignadas, moviéndose como autómatas, repitiendo las frases memorizadas de obediencia. Esa resignación la aterrorizaba más que cualquier fantasma. Temía contagiarse de esa indiferencia, temía perder la capacidad de importarse, de luchar por algo más allá de la supervivencia inmediata. La esperanza obstinada que Lucía cargaba era su armadura. Era un fuego pequeño, guardado en el fondo de sus ojos, que se negaba a apagarse ante tanta oscuridad. Esa pureza persistente hacía que ella mirara la puerta prohibida con más que miedo. La miraba con una curiosidad temperada por la empatía. La voz débil que la había llamado había encendido una chispa peligrosa en su alma. La sensación de que había alguien allí, tan vulnerable como ella misma se había sentido durante toda la vida, y que necesitaba ayuda. El momento en que el nombre Lucía fue susurrado detrás de aquella puerta fue un shock eléctrico. Sintió el frío del mármol subir por sus plantas, y el aire se volvió de repente irrespirable. Aquel susurro rompió el pacto tácito que ella había hecho con la casa en ser invisible y no involucrarse. Ahora estaba involucrada no por elección, sino porque el dolor la había convocado. Ese dolor familiar, mezclado con el olor extraño que venía de la habitación, se convirtió en un imán irresistible. La lucha interna de Lucía era constante. El instinto de supervivencia ordenaba que ignorara, que corriera a la seguridad de su rincón en la habitación de empleados y fingiera no haber escuchado nada. Pero la brújula moral dentro de su pecho, forjada en la injusticia, se lo impedía. No podía ignorar el sonido de un alma en peligro, pues era el mismo sonido que ella misma había emitido tantas veces, inaudible para el mundo. Su coraje estaba hecho de pequeños actos de obstinación contra la indiferencia. A partir de ese instante, cada paso de Lucía en la mansión era un caminar sobre cristales rotos. Limpiaba con una atención duplicada, sus oídos atentos, su cuerpo tenso. El ambiente, antes solo hostil por el frío y el lujo, ahora parecía activamente amenazador. Cada crujido de tabla, cada sombra proyectada, era leído como una advertencia. Su empatía la había transformado
de mera limpiadora en una potencial justiciera, cargando el peso de una verdad que no era suya. Los recuerdos dolorosos del pasado de Lucía se mezclaban con la tensión del presente. Recordaba la sensación de ser ignorada cuando más necesitaba, de tener su palabra desacreditada. Esta memoria impulsaba su nueva misión: no permitir que otra persona fuera reducida a la invisibilidad y al sufrimiento silencioso. Su fragilidad externa era compensada por una rigidez moral inquebrantable, la única riqueza que poseía. El dolor de Arturo y el dolor de Lucía, aunque separados por un abismo social, comenzaban a resonar. El magnate encerraba su dolor en una habitación. Lucía lo cargaba en su cuerpo. Ambos vivían en prisiones emocionales. Lo que la nueva limpiadora no sabía era que su simple presencia, su forma de mirar el mundo con tanta honestidad sufrida, estaba comenzando a minar las defensas de Arturo, exponiendo las grietas que él había escondido durante años. Cada día la tensión crecía y Lucía sentía su corazón latir más fuerte, un ritmo irregular que parecía querer explotar en su pecho. La mansión no era un hogar, era un campo minado de emociones reprimidas, y ella, la limpiadora silenciosa, acababa de pisar el primer explosivo. La voz, el olor, la puerta, todo estaba conectado, y ella sabía que ya no podría dormir en paz. Intentaba encontrar consuelo en la repetición de su trabajo, certeza mecánica de mover el paño, pero incluso la rutina había sido contaminada. Sus pensamientos íntimos se convirtieron en un campo de batalla, la necesidad de proteger su empleo versus el imperativo moral de ayudar al ser humano detrás de aquella puerta oscura. La mansión la estaba forzando a elegir entre su supervivencia y su alma. La opresión que Lucía sentía se manifestaba como un frío constante en sus huesos, sin importar la temperatura ambiente. Era el frío de la desconfianza, de la vigilancia. Sabía que estaba siendo observada, aunque nunca viera la cámara. Sentía el peso de los ojos de Arturo sobre ella, un escrutinio silencioso que no juzgaba el trabajo, sino su alma, buscando allí el punto de quiebre. El momento en que ella sucumbiría al miedo. La mansión Valdemort se alzaba sobre el condominio cerrado, como una lápida de mármol blanco, un monumento a la riqueza aislada. No era solo una casa, era un organismo vivo cuyo único propósito parecía ser el de guardar secretos. El viento que silbaba incesantemente en lo alto de la colina daba a la mansión una banda sonora melancólica y fría, un lamento constante que la arquitectura clásica no lograba sofocar. Sus jardines eran vastos e impecables, pero sin flores coloridas, un paisaje esterilizado que reflejaba el alma de su dueño. Los pasillos internos, largos y sinuosos, estaban hechos para aislar. El piso de mármol helado reflejaba el brillo fantasmagórico de las lámparas de cristal, pero la luz era siempre insuficiente, creando sombras largas y móviles que bailaban en los bordes de la visión. El olor predominante era a cera de pulir y a un perfume caro, pero había algo más por debajo, un resquicio de moho, de humedad aprisionada, la exhalación de algo antiguo que se pudría bajo la superficie de pulido perfecto. La casa respiraba un aire pesado, estancado, como un museo donde nadie era bienvenido. En cada habitación, la opulencia era opresiva. Esculturas de mármol parecían observarnos con ojos vacíos. Cortinas de terciopelo pesado bloqueaban la luz solar y el mobiliario antiguo era tan perfecto que parecía prohibido sentarse en el ambiente. Estaba tan ordenado que sugería una paranoia, el miedo a que cualquier desorden pudiera revelar la imperfección oculta, la falla estructural, el drama humano que estaba siendo mantenido a la fuerza fuera de la vista. Pero era el pasillo de servicio el que concentraba la atención, estrecho, revestido de paneles de madera oscura que absorbían el sonido, llevaba a la zona de cocinas y finalmente a la puerta prohibida. La madera allí tenía una textura fría, casi pegajosa al tacto, y crujía bajo el peso de pasos apresurados. Allí, la vigilancia era más palpable, el silencio más exigente. Era el cuello de la casa, la parte más vulnerable y más controlada. La puerta, al final de ese pasillo, era un cuerpo extraño en el ambiente de lujo, en una pieza de roble antiguo, más oscura que el resto de la casa, incrustada de herrajes robustos, una cerradura doble que más parecía una caja fuerte, discretos pero evidentes. Sensores de movimiento parpadeaban suavemente en las paredes adyacentes. No estaba allí para guardar joyas o papeles importantes. Estaba allí para silenciar, para aprisionar, para garantizar que un secreto no pudiera ser visto ni oído. El aire a su alrededor
parecía enrarecido, como si toda la casa estuviera succionando el oxígeno para mantenerla inmóvil. El frío de la mansión era sentido por Lucía en sus huesos, un frío que no era solo climático, sino emocional. Era la temperatura de la indiferencia social, de la desesperación embotellada. La casa era una caverna de ecos, donde cualquier sonido extraño se propagaba y ganaba significado. Un paso en el piso de arriba, un susurro distante, el clic de un mecanismo. Todo era amplificado por el silencio opresor, haciendo de la audición un acto de coraje y peligro. El caserón parecía cargar el peso de generaciones de secretos de la familia Valdemort, pero el drama allí era fresco, no histórico. El pasado de Arturo había sido inyectado en la estructura de la casa, transformándola en una extensión de su propia mente controladora y atormentada. Las cámaras de vigilancia, invisibles para los visitantes, pero mapeadas por Lucía, transformaban la mansión en una prisión de lujo, donde todos eran prisioneros. El patrón por la culpa, los empleados por el miedo y el ser detrás de la puerta por la tragedia. La atmósfera asfixiante de la mansión era la Mayo, aliada de Arturo. Alejaba la curiosidad, congelaba la iniciativa y forzaba la sumisión. Era un escenario teatral perfecto para el drama humano, donde la propia arquitectura parecía conspirar contra la libertad, prometiendo silencio y soledad para cualquiera que se atreviera a cuestionar el orden. La mansión Valdemort era la metáfora perfecta para una vida de apariencias hermosa por fuera, pero pútrida y claustrofóbica por dentro. Tras el susurro de la voz familiar, la normalidad de Lucía se hizo. Añicos en el silencio de la mansión. Antes, solo opresivo, se volvió activamente hostil. Todo comenzó a tener un significado inquietante. Esa misma semana, al limpiar el escritorio de Arturo, Lucía encontró un frasco vacío de medicamento de etiqueta negra. Algo para la ansiedad o la sedación profunda, que él disimulaba bajo una pila de documentos de inversión. El detalle no era la medicina en sí, sino la manera en que el frasco estaba escondido, envuelto en una servilleta arrugada, como si hubiera sido desechado a toda prisa, con las manos temblorosas de quien necesitaba alivio inmediato y vergonzoso. A la mañana siguiente, el primer acontecimiento extraño afectó a Lucía directamente. Su kit de limpieza, que ella guardaba de forma metódica, había sido manipulado. Faltaba un pequeño destornillador que usaba para apretar tornillos sueltos en muebles antiguos. Buscó por toda la zona de servicio, sintiendo el aire atrapado en sus pulmones, pero el objeto había desaparecido. La desaparición era trivial, pero la advertencia era gigantesca. Alguien la estaba observando, invadiendo su espacio personal, marcando territorio y enviando una señal de que su invisibilidad había terminado. Las señales se intensificaron. Por la noche, cuando los empleados estaban recogidos, Lucía comenzó a escuchar un sonido que parecía venir de las profundidades de la casa. No era un grito, sino un llanto ahogado, corto, como un sollozo cortado, seguido por un ruido de arrastre, como si algo pesado estuviera siendo movido sobre el mármol. El sonido venía del piso superior, muy por encima de su habitación, pero parecía reverberar directamente en su caja torácica. Pasaba la noche despierta, el cuerpo cubierto por un sudor frío, el olor fuerte a desinfectante que venía de su uniforme, mezclándose con su miedo. El cambio de comportamiento de Arturo fue la señal más alarmante. Él, siempre el magnate, pulido y distante, comenzó a observarla de forma más intensa. No era una mirada de lujuria, sino de escrutinio ansioso, casi desesperado. Sus ojos se fijaban en los de Lucía cada vez que ella se acercaba al pasillo prohibido, y la sonrisa de fachada desaparecía, revelando la máscara de cera de un hombre que estaba al borde de un colapso. Su temblor en las manos era más perceptible, y comenzó a toser frecuentemente. Una carraspera seca que parecía cargar la tensión del ambiente. Una tarde, ella vio a Arturo saliendo del pasillo prohibido, y notó un pequeño detalle y estaba ajustándose la manga del traje de forma nerviosa, y la lateral de su mano estaba marcada por una leve mancha rojiza, como un rasguño reciente, o quizás una marca de mordida. Él notó la mirada de ella, y la mancha desapareció rápidamente bajo el pliegue de la tela. Aquel vistazo fue como un shock. La puerta estaba cerrada por fuera, pero alguien estaba interactuando físicamente con lo que estaba por dentro. La tensión planeaba sobre la mansión como un humo denso e invisible. Los otros empleados, que antes eran solo apáticos, se volvieron más fríos, negándose a hacer contacto visual con Lucía o a responder a preguntas triviales sobre la casa. Parecían haber recibido una orden clara de silencio, una barrera humana
de protección al secreto de Arturo. La invisibilidad de Lucía se estaba transformando en aislamiento, y ella sentía que se estaba convirtiendo en un blanco. La voz llamó de nuevo. Esta vez, Lucía estaba sola en el pasillo principal, y la llamada fue un poco más nítida, cargada de una desesperación, que no podía ser ignorada. No era un nombre, sino una palabra. Ella no logró entender con claridad, pero sonó como agua o ayuda, un sonido gutural y sofocado que la hizo tambalearse hacia atrás, sintiendo las manos frías y el olor metálico en el aire intensificarse alrededor de la puerta oscura. Aquel sonido se convirtió en el centro del universo de Lucian. Ya no podía trabajar. Sus movimientos eran lentos y su mente estaba atrapada en la imagen de la puerta oscura. El miedo a ser atrapada era enorme, pero el miedo a ignorar la súplica era aún mayor. Comenzó a vigilar a Arturo de lejos, notando sus movimientos, sus horarios, el ritmo de su colapso silencioso. El magnate, que intentaba parecer tan en control, estaba en realidad siendo controlado por el pavor. La gota que colmó el vaso llegó cuando uno de los empleados más antiguos, un mayo Domo, casi invisible, fue despedido súbitamente. El motivo oficial fue recorte de costos. Pero Lucía lo vio salir, pálido, cargando solo una pequeña maleta, y se detuvo en la puerta, mirándola con una advertencia en los ojos. Fue una mirada rápida, asustada, que decía: Anjo. La desaparición del mayordomo era la prueba de que cuestionar el orden o saber demasiado en la mansión Voldemort significaba ser borrado de la existencia. La presión sobre Lucía era una sensación física de peso sobre los hombros, el aire volviéndose enrarecido. Estaba en el centro de un tornado emocional, y la única cosa que la mantenía en pie era la certeza de que la voz detrás de la puerta representaba un dolor real e inmediato que ella tenía el poder de mitigar. Se había convertido en el punto focal de la tensión, la única persona que se negaba a rendirse al silencio cómplice impuesto por Arturo. El miedo dio paso a una determinación fría. Lucía comenzó a buscar debilidades en el sistema de seguridad de la mansión, buscando pistas en los lugares que ella limpiaba y que los otros ignoraban. Detrás de una estantería de libros antiguos en el despacho de Arturo, que él raramente abría, ella percibió que un ejemplar de tapa gruesa estaba ligeramente desplazado. Al tirar de él, sintió un olor a papel viejo y moho mezclado con un perfume extraño, casi dulce, que parecía fuera de lugar en aquel ambiente austero. Dentro del libro, escondido en el hueco central, encontró algo perturbador. Era una hoja de papel doblada, escrita a mano, con una caligrafía nerviosa. Era una nota, pero no una nota normal. Parecía ser un código o un mensaje cifrado, conteniendo solo fechas, iniciales y números de teléfono tachados. Había una línea que destacaba, escrita en una tinta roja más débil, que decía: Anel está peor. 04, An 09. An recuerda el acuerdo. La nota no revelaba quién era él o cuál era el acuerdo, pero confirmaba la existencia de una conspiración silenciosa y un historial de tiempo de la tragedia. El siguiente descubrimiento fue accidental. Mientras limpiaba el armario de vajillas finas, Lucía dejó caer una pequeña caja de madera oscura. Estaba escondida bajo pilas de manteles de lino. La caja se abrió al caer, revelando no joias o documentos, sino un conjunto de objetos profundamente personales. Un pequeño par de zapatitos de bebé, de lana azul y descolorida, y una fotografía antigua, amarillenta por el tiempo. La fotografía mostraba a Arturo, mucho más joven, con una sonrisa genuina y relajada, al lado de una mujer hermosa y sonriente. En sus brazos había un bebé. La sonrisa en la foto era un contraste brutal con la máscara de sufrimiento que él usaba hoy. Lucía sintió un escalofrío. La foto sugería la felicidad perdida, la familia original y el trauma que había transformado a aquel hombre. El bebé en la foto tenía cabello oscuro y ojos grandes, una imagen de vulnerabilidad que la conmovió profundamente. Cerca del armario de limpieza, Lucía notó que la baldosa del suelo, en un rincón oscuro, estaba suelta. Usando un cuchillo de mantequilla que tomó de la cocina, logró levantar la pieza, sintiendo un olor a tierra, húmeda y metal. Allí, escondida, estaba una jeringa de plástico desechable, vacía, con la punta de la aguja protegida. El objeto no pertenecía a la rutina de limpieza, y su uso sugería una administración no oral de sustancias. La revelación era sombría.
Lo que estaba sucediendo en aquella habitación involucraba intervención médica, posiblemente forzada o controlada. Las evidencias se acumulaban, pero la verdad completa permanecía oculta, como niebla. Lo que la nota, la foto y la jeringa tenían en común era la sugerencia de una vida, la del bebé en la foto, que había sido interrumpida o alterada permanentemente, y que Arturo estaba en el centro de esa manipulación. El miedo dio paso a la certeza de que la voz no era un fantasma, sino el eco sofocado de una tragedia que estaba siendo mantenida viva, o tal vez aprisionada. El ambiente de la mansión se convirtió en un escenario para el abuso emocional y la manipulación. El conflicto humano, tan peligroso como el misterio, salió a la luz, a través de las actitudes de los empleados más antiguos, que servían como guardianes silenciosos del secreto de Arturo. Comenzaron a criticar a Lucía abiertamente, pero siempre con un tono de falsa preocupación, creando una red social de desconfianza a su alrededor. La cocinera, una mujer obesa y de rostro impasible, comenzó a dejar comida fría para Lucía en el comedor, alegando que ella estaba siempre retrasada, aunque Lucía era siempre la primera en llegar y la última en irse. El silencio de los otros empleados era la confirmación a la discriminación social contra la limpiadora invisible. Estaba siendo instrumentalizada para forzarla a irse. La presión era sutil, pero constante, con el objetivo claro de mantenerla ocupada y lejos del pasillo prohibido, consumida por la lucha diaria por la supervivencia. El propio Arturo, sintiendo el cerco cerrarse, comenzó a usar el poder de la injusticia institucionalizada. Aumentó las exigencias de limpieza, pidiendo que Lucía rehiciera tareas perfectamente ejecutadas, alegando que el mármol no estaba reflejando lo suficiente. Sus comentarios eran vacíos, pero el efecto era devastador. Era forzada a trabajar hasta el agotamiento, con el objetivo claro de mantenerla ocupada y lejos del pasillo prohibido, consumida por la lucha diaria por la supervivencia. Una tarde, Arturo la llamó a su despacho, no para despedirla, sino para proferir una amenaza velada que la hizo sentir el frío de la muerte. La miró a los ojos y dijo, con la voz baja y tensa a Lucía: esta casa tiene reglas. La principal es, lo que no ves, no existe, y tú eres demasiado importante para estropearlo todo por culpa de inimaginación. Yo valoro la discreción, y las personas discretas son bien recompensadas. La frase era una invitación siniestra a ignorar la voz a cambio de dinero y seguridad. La lucha interna de Lucía era feroz. El dinero ofrecía un futuro para su hija, pero aceptarlo era vender el alma, condenar la voz que la llamaba. Sentía el peso invisible de ser la última en la escala social, el blanco más fácil para la manipulación. Su silencio era interpretado como sumisión, pero era, en realidad, la concentración del coraje que estaba a punto de explotar. Los empleados más antiguos comenzaron a intercambiar miradas y mensajes cifrados cerca de Lucía. Ella no entendía las palabras, pero sentía la hostilidad. La novata es demasiado curiosa, se mete donde no debe. Los susurros eran hechos para que ella los oyera. El conflicto social la estaba acercando, transformando la mansión en un campo de batalla, donde las armas eran el desprecio y el miedo. Lucía, con su sensibilidad aguda, percibió que la rabia de los empleados no era totalmente personal. Ellos también eran prisioneros del miedo, cómplices por el pavor a perder sus empleos y la estabilidad. El verdadero antagonista era el sistema de silencio y mentira creado por Arturo, que los obligaba a actuar como carceleros para proteger su secreto. El drama humano era la opresión de todos en nombre del dolor de uno. La injusticia alcanzaba a Lucía con la textura de la tela áspera de su uniforme, la humedad del sótano donde estaba su habitación, el olor a alcohol fuerte en sus manos. Pero con cada acto de injusticia, su determinación aumentaba. Ya no era la limpiadora asustada, era la guerrera silenciosa que había elegido luchar contra la opresión, costara lo que costara. Una noche en que Arturo había salido para un evento de gala, dejando la mansión más silenciosa que nunca, Lucía tuvo un giro dramático. El silencio normal la asfixiaba, y el viento afuera parecía gemir. Estaba exhausta, pero la ansiedad le impedía dormir. Fue en ese momento de total vulnerabilidad que se acordó de un detalle insignificante que había ignorado el Mayo Domo despedido. Recordó una conversación superficial que había tenido con él, justo en los primeros días, sobre un viejo hábito de la mansión. El mayordomo había mencionado que, en la época de la construcción, había un escondite de llave ritualístico para la habitación principal de la familia, una tradición antigua de los Valdemort. Describió el lugar,
de forma vaga, como donde la luz no llega, pero el agua sí, un enigma que en ese momento parecía tonto. El enigma encajó de repente en su mente. La habitación de servicio estaba cerca del sistema de calentamiento de agua, y la luz de la lámpara de emergencia en el pasillo apenas alcanzaba el desagüe del baño de servicio. Corrió hasta allí, sintiendo la adrenalina helar sus venas. El desagüe estaba parcialmente escondido por la base de un lavabo. Con un cuchillo de mantequilla había perdido el destornillador. Lucía logró desatornillar la tapa y en el fondo del tubo seco sintió algo metálico. Era una llave, antigua, pesada, con un formato inusual. No la llave moderna de sensor, sino una llave maestra de hierro forjado, con olor a humedad y moho. El descubrimiento fue un momento de colapso emocional para Lucía en la prueba material de que no estaba loca, de que el Mayo Rodemo había dejado una pista y de que la verdad estaba ahora literalmente en sus manos. Con el corazón latiendo a un ritmo insano contra sus costillas, Lucía subió las escaleras, la llave pesando toneladas. Se detuvo ante la puerta oscura, donde el silencio era más espeso. La cerradura electrónica, sin embargo, la intimidó. Fue entonces que percibió que había una segunda cerradura, antigua, escondida, bajo un panel de madera discreto. La llave y la puerta no se abrió suave, pero el sonido de un cerrojo pesado moviéndose resonó en el pasillo. La revelación fue doble. No solo la llave existía, sino que el sonido del cerrojo accionó una memoria en Lucía, un fragmento de una película antigua. La voz del otro lado no estaba pidiendo ayuda, estaba llamando su nombre. Lucía finalmente entendió lo que la voz estaba intentando decir al llamarla. No era solo ayuda lo que la voz buscaba, sino el reconocimiento de que el nombre, Lucía, significaba esperanza y coraje. El aire en el pasillo se volvió frío de una manera anormal, no solo climático, sino con la temperatura del pavor. La puerta oscura, ahora desbloqueada, continuaba cerrada, una cortina pesada que separaba la luz de la verdad. Lucía no la abrió de inmediato. Sintió que el acto de girar el picaporte era un punto sin retorno, el fin de su invisibilidad y el inicio de un enfrentamiento que podría costarle la vida o la libertad. Sus pensamientos eran un borrón de adrenalina y miedo en el olor a desinfectante y metal era insoportable, casi haciéndola tambalear. Acercó el oído a la madera pesada y el sonido que escuchó no fue un susurro, sino una respiración corta, jadeante, casi un gemido. Era la presencia de la amenaza, de algo vivo y sufriendo, justo allí, a pocos centímetros. La puerta parecía crecer, la madera áspera y oscura, vibrando con la proximidad de algo que ella no podía ver. El miedo llenó todo el espacio vacío, sugiriendo el peligro de un cuerpo, debilitado, quizás violento, o de una escena de abandono que la haría vomitar. Llevó la mano al picaporte de bronce frío, sintiendo la textura helada y pesada del metal. La amenaza no era la puerta, era lo que se había convertido la vida encerrada por dentro y la vida rota de Arturo por fuera. La respiración del otro lado se detuvo por un instante, como si el ser aprisionado hubiera percibido la presencia de la luz del lado de afuera. Hubo un silencio total, el más absoluto que Lucía jamás había oído en la mansión. Ellas sabían, estaba allí, a un paso, el secreto que toda la casa se esforzaba por proteger, esperando a ser expuesto. Lucía finalmente giró el picaporte, y la puerta crujió ligeramente. Un sonido agudo que pareció cortar el silencio. No la abrió totalmente, solo una rendija oscura. La luz tenue del pasillo invadió la habitación y reveló una escena cargada de dolor y desesperación. Una habitación mal iluminada, con poco mobiliario, con olor a alcohol y abandono. Y en él, acostado en una cama baja, había un joven de unos 20 años, pálido, delgado, con los ojos grandes y oscuros, la copia exacta del bebé en la fotografía que ella había encontrado. Pero antes de que Lucía pudiera reaccionar, el pasillo se iluminó con la luz fuerte de la tormenta que estallaba afuera y un sonido de pasos pesados resonó en el mármol. Arturo había regresado más temprano. Corrió por el pasillo, el rostro desfigurado por el pánico y la culpa, el impermeable goteando agua, y vio la puerta entreabierta, la llave antigua en el panel y Lucía parada en la entrada. El magnate soltó un grito gutural, mezclando rabia, miedo y el dolor acumulado de años. Arturo se detuvo bruscamente, el cuerpo empapado, temblando incontrolablemente. No atacó ni intentó cerrar la puerta.
La máscara de control se cayó de golpe. Las lágrimas que había contenido durante 20 años explotaron en un llanto ronco y desesperado, y se desplomó allí, en el suelo de mármol helado, frente a la limpiadora, que había intentado silenciar. Lucía, la limpiadora invisible, estaba ahora en el centro de su tragedia. La voz débil, ahora casi un susurro de alivio, vino de la habitación Ampadre. La revelación fue completa. La voz era del hijo de Arturo, el bebé de la fotografía, que él había escondido y aprisionado debido a un trauma que lo había vuelto vulnerable, y quizás lo convirtiera en una vergüenza social. El clímax no era una lucha física, sino un colapso emocional total, donde Arturo, finalmente, enfrentaba al hijo que había aprisionado, la verdad que había escondido, y el coraje de la mujer que lo salvó a todos. A la mañana siguiente, la mansión Valdemor respiraba un aire diferente. El silencio aún existía, pero ya no era el silencio de la opresión. Era el silencio de la reflexión, del fin de una larga batalla. La puerta oscura estaba abierta. Arturo, con los ojos hinchados y la postura derrotada, pero extrañamente ligero, desmontó el candado electrónico con sus propias manos. Había dejado caer no solo la llave, sino la máscara de control, aceptando la verdad del hijo allí presente. La casa ya no era una prisión. Lucía, ahora una figura esencial, ya no era invisible. Su trabajo continuaba, pero su función había cambiado. Era el puente, la única que había escuchado la llamada y se había importado. La nueva rutina que surgía era menos perfecta. El mármol tenía manchas de humedad, pero era infinitamente más humana. Arturo, el magnate que lo tenía todo y vivía en el terror, encontraba un nuevo propósito en la reconstrucción de su lazo, en la reparación de los años de mentira. El coraje de quien escucha y se importa había cambiado destinos enteros, demostrando que la verdad siempre encuentra una rendija para escapar, incluso a través de la puerta más cerrada. Y ahora quiero saber de ti. Si fuera contigo, ¿habrías hecho algo diferente? Cuéntame en los comentarios, porque tu opinión puede cambiarlo todo. Y no te vayas sin dejar tu like, porque eso ayuda muchísimo a mi trabajo. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que sabes que se quedará boquiabierto con esta historia. Hasta la próxima. Hasta la próxima.